Hola, soy Carlos Elizondo, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Este martes 22 de septiembre, a las 17 horas, los esperamos en nuestra siguiente emisión de Panorama. En esta ocasión platicaremos con Héctor Villarreal, profesor de la escuela, sobre cuáles son las alternativas, el espacio fiscal que tenemos realmente de cara al presupuesto del año entrante. Los esperamos. ¿Realmente estamos preparados para el cambio? Vivimos en un presente que se reconstruye cada segundo. Somos constantes aprendices de todo. Las cosas que aprendemos hoy se quedan tan obsoletas como la última versión de un smartphone. Nuestra realidad exige que evoluciones con la misma rapidez. Pero donde todos quieren un cambio, pocos están listos para hacerlo. Nosotros evolucionamos para que tú no dejes de hacerlo. Con una nueva oferta educativa, estratégica e innovadora que evoluciona al ritmo que tú necesitas. Con el fin de que construyas la realidad para la que nadie nos preparó. Sé lo que el mundo necesita, no lo que el mundo dicta. Nosotros te daremos las herramientas para lograrlo. El mundo cambió, nosotros también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Elizondo. Estoy muy contento de encabezar nuevamente esta sesión de Panorama con ustedes. Gracias por venir. Y hoy tenemos el enorme privilegio de tener con nosotros a Héctor Villarreal. El doctor Héctor Villarreal es economista por la Universidad de Wisconsin, es experto en microeconomía aplicada y es profesor nuestro de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública en el TEC. Es también el director general, director fundador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, y es un experto que ha tenido muchos otros cargos en materia económica, presupuestal, una larga lista de publicaciones. Héctor, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que te agradezco mucho la invitación. Me gusta mucho la idea de que podamos platicar hoy del tema del presupuesto. Creo que hay muchas implicaciones, muchas cosas importantes, y con esta cantidad de noticias que estamos teniendo, pues como que de repente se nos pierde. Así es, Héctor, ese es realmente, digamos, el principal objetivo. La función que más afecta a los ciudadanos del gobierno más directamente es presupuesto e impuestos. ¿Cómo gasta y de dónde lo saca? A quienes afectan con el impuesto, a quienes le dan con el gasto. Y todos los años tenemos este gran dilema político, esta gran discusión política, que es lo que nos propone o lo que propone el Ejecutivo al Legislativo como el paquete económico del año, que incluye por un lado en dónde y cómo se va a gastar, y por el otro lado, de dónde van a venir estos recursos. Ahora, un tema que tú has subrayado muchas veces, Héctor, es que el espacio fiscal se ha estado estrechando, el espacio presupuestal, para ser más exacto, es decir, el margen de maniobra que tiene el gobierno cada año para reasignar, para darle a sus prioridades, etcétera, se ha ido estrechando. ¿Por qué no empezamos con una visión de dónde estamos en materia del espacio fiscal, presupuestal de este gobierno? ¿Cuáles son los principales temas que dificultan al gobierno redirigir el gasto? ¿Cuáles son sus principales prioridades? Si te parece, Héctor, arrancar con esta pregunta. Encantado. Mira, voy a poner una lámina de fondo, no necesariamente la voy a seguir, pero es por si el público que nos ve, nos escucha, quiere tener así la foto general. Si me pueden pasar la lámina número 2 y les cuento un poco qué pasaba con este paquete, y me quedo con lo que decía Carlos Elizondo muy pertinentemente. Nos estamos quedando sin espacio fiscal, Carlos. ¿Qué quiere decir esto del espacio fiscal? El gobierno tiene unos ingresos, tiene un gasto comprometido, y lo que te resta muchas veces se le conoce como espacio fiscal. Es lo que puede hacer política pública con eso. Ahora, este era un paquete con muchas peculiaridades. Hay que recordar que la economía este año se nos va a caer 8,
9%, hay predicciones sustancialmente más negativas que hablan de un 10 o un 11%, pero para efectos de la plática de ahorita en la tarde, digamos que la economía se te cae al 9%, pues ya de entrada eso tiene que tener un ingreso, un efecto negativo en tus ingresos, pero también presenta una serie de necesidades por el lado del gasto. Dado que esta crisis llegó con una pandemia, pues una de las cosas de entrada es que esperaríamos que el gobierno gastara sustancialmente más en salud, cosa que, como vamos a discutir en unos minutos, no ocurrió. Esperaríamos también, por todas estas carencias en muchas comunidades, que el gasto en educación fuera reforzado. Tampoco ocurrió. Y tenemos varias razones para esto. Si me pueden pasar, por favor, la lámina 3, voy a una tesis y voy a entrar muy rápido a este tema y después, si gustan, lo podemos platicar con más detalle. Hemos visto por ahí desde el 2013 un ajuste muy fuerte, donde el gasto en pensiones en nuestro país sigue creciendo, crece de una manera muy importante. Hubo por ahí la necesidad de, en el año 2015, 2016, de hacer un ajuste al gasto porque nos estábamos endeudando mucho. Entonces, de repente, el gasto en pensiones sigue creciendo, pero se nos cae el gasto en educación, el gasto en salud y, de manera muy importante, Carlos, el gasto en infraestructura, que es uno de los problemas que venimos arrastrando de manera bien importante. Entonces, fíjate el tipo de caldo que se nos armó. Por un lado, un gasto en pensiones creciente. Por otro lado, una caída en ingresos. Por otro lado, la necesidad de responder a una crisis sanitaria y con implicaciones sociales muy fuertes en temas como educación. Y llama mucho la atención que el gobierno decidió tomar una postura muy conservadora. No sabemos, y esto, si el tiempo me lo permite, lo comento al final. Dijo, yo no me voy a endeudar. Ahora, lo primero que surge aquí es, alguien que nos esté escuchando puede decir, a ver, explíquenme, ¿qué es eso de que no me voy a endeudar? Porque pues hay unos requerimientos financieros en el paquete y año con año, pues el gobierno solicita deuda. Que esto es algo que ha creado mucha confusión. Incluso, y lo digo con un enorme respeto, yo no tengo tan claro que el presidente López Obrador tenga una definición muy precisa de qué entiende por no endeudarse. Pero su secretario de Hacienda, el primero, tanto Carlos Ursúa como después Arturo Herrera, salieron en algún punto a clarificar y hablaron de dos criterios. Dijeron, vamos a tratar de que en los años de este gobierno nunca haya déficit primario. Y alguien nos puede preguntar, bueno, ¿qué es eso del déficit primario? Tus ingresos menos tus gastos, sin considerar el servicio de deuda, deben de estar en tinta azul. Primer criterio. Segundo criterio, pues debemos de tratar que la deuda, medida ampliada del gobierno, y la gente de finanzas públicas hemos terminado con estas palabras larguísimas que confunden a todo mundo, que son los saldos históricos de requerimientos financieros del sector público federal, la deuda ampliada, llamémosle, como proporción del PIB debía ir a la baja. Entonces, nos encontramos un paquete económico que básicamente propone un déficit primario de cero. Hay que discutir, y esto lo podemos hacer un ratito, si esto se va a cumplir o no, pero se amarran el cinto. Este dato es importante porque yo creo, Carlos, que si había un momento donde se valía endeudarse, era ahorita. El año pasado y venga. Todos los países lo están haciendo. Todos los países lo están haciendo, claro. Los más ortodoxos del planeta, como Alemania, lo está haciendo. Alemania lo dices muy bien, se está endeudando de manera muy importante. Incluso nos llama la atención porque, bueno,
siempre alguien va a decir, bueno, el primer mundo tiene otras reglas. A Eso ver, dice el secretario de Hacienda, dice, es que hoy le sale muy barato. mira, yo creo que sí tenemos un servicio de deuda más caro. Aún así, no estamos hablando de un endeudamiento agresivo como el que mencionas de Alemania, como el que ocurrió en Francia, Estados Unidos. No, 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 no. Estamos hablando de algo más chiquito, pero incluso nos quedamos muy atrás de la reacción de países como Argentina, como Chile, como Perú. Me llama mucho la atención el caso chileno, que aún con gobiernos de centro izquierda ha sido su deuda administrada de manera muy prudente. En esta crisis dijeron, ahora es cuándo, y se van a ir a déficits bastante importantes, 1 o 2 años, con un plan de cómo volver a los balances. Eso no ocurrió en el nuestro. Entonces, por un lado, se juega muy conservador, por otro lado, el gobierno prioriza los programas del presidente, proyectos y programas, entonces vemos muy poco gasto en infraestructura, pero ¿en qué se está invirtiendo? Pues en los proyectos insignia del presidente. Dos Bocas, Tren Maya, Santa Lucía, Transísmico. Y por otro lado, vemos cómo el gasto social básicamente gira en torno a los programas prioritarios del presidente. A las Becas, transferencias, las puras transferencias, es correcto. Y eso, eso tuvo consecuencias. Mira, por ejemplo, algo que yo creo que sí es positivo, por fin, a lo mejor extemporáneamente y lo que gustes, pero por fin se presentaron las reglas de operación del INSABI. Esto ocurrió hace un par de semanas. Pero, y dices, qué bueno que ya empezamos a entender cómo debe operar el INSABI, pero qué malo que no trae dinero. Entonces, quiero comentarles bien rápido, si me pasan, por favor, la lámina 4. Te comento que al CIEP, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, le pidió una valoración independiente de cuánto costaría el INSABI. Gracias. Entonces, los números aquí, de alguna manera, son bien mortales. Para la gente que nos escucha, a ver, el sector público en México gasta como 2.5% del PIB. Para no manejar cantidades gigantes, hablemos de puntos PIB. 2.5 del PIB en salud. En salud, sector público. El sector privado gasta como 2.6, 2.7, pero no es un gasto, diríamos ahora, fifí. Eso es una parte muy chiquita. La mayor parte es gasto de bolsillo y atender emergencias y consultas en farmacias, etcétera. El problema es que para algo como lo que se votó en ley del INSABI funcione, en lugar de este 2.5, tú necesitarías entre un 5, 5,5 del PIB, al menos doblar lo que estamos gastando ahorita. Ahora sí, como decían en mi pueblo, ¿y de dónde va a salir? No sabemos y no se ha preocupado el gobierno por aclararlo. Y yo no quiero a nadie dejar con dolor de panza, pero la situación todavía se va a poner más complicada. ¿Por qué? Estamos envejeciendo como país a una tasa muy rápida. Y toda transición demográfica lleva de la mano una transición epidemiológica. Y las enfermedades crónico no transmisibles son mucho más caras que las enfermedades contagiosas. Por eso veían esta pendiente en los gráficos, y todo esto pues lo vamos a hacer público para quien le interese. Y entonces vemos lo que se necesita y el contraste con lo que vino en el presupuesto. Si me pasan la lámina 5, podemos observar cómo todos los sistemas, exceptuando Pemex, básicamente traen un gasto per cápita menor para 2021 de lo que ya traían en 2020, a pesar de que venimos de una pandemia o estamos en una pandemia, y no hablemos de un rebrote y no suficiente, muchas gracias, no hablemos de cosas como hay problemas ahí que a lo mejor no estamos atendiendo. Por tratar de resolver el problema COVID,
pues de repente está ocurriendo que mucha gente no va a consultas, incluso se habla de muchos niños que no están siendo vacunados, una estrechez de recursos muy importante, y pues le estás abriendo a la vuelta de la esquina la puerta a muchos problemas de diferente índole. Yo creo que nos podríamos quedar en esta última frase de que se abre la puerta a muchos problemas de muchos tipos, pero antes de hacerte unas preguntas más puntuales, quisiera pasarle una pregunta al público que tiene que ver con los grandes dilemas que tiene hoy el gobierno desde el punto de vista fiscal. ¿Cuál sería para ustedes la mejor estrategia para tratar de apoyar a la economía de nuestro país en esta época de vacas flacas, en medio de la crisis económica producto por la pandemia? ¿Una reforma fiscal, subir el gasto público, una mayor deuda, o de plano no se sabe? Esto, por favor, ya saben cómo contestar con los simbolitos estos. Pero Héctor, regresemos contigo. A mí una de las cosas que me parece muy interesante de tus láminas es que el presidente ha dicho que le va a poner un gran énfasis a la salud, y sin embargo, tú nos dices que lo que dicen que van a aumentar no es cierto, no está en el presupuesto. Hoy el presidente, o ayer, mencionaba 20,000 millones de pesos que son exclusivas específicamente para las vacunas, y por lo que entiendo no están, y hay unas necesidades acumuladas en salud que tampoco están atendiendo. Entonces, el presupuesto que estamos viendo es solo el de la Secretaría de Salud y de los servicios de salud, Pemex, Ejército. También están ahí metidos el presupuesto del IMSS y del ISSSTE en materia de salud. Esto es todo. Todo, Carlos. Incluso también viene el FASA. Para la gente que nos escucha, no solo viene el ramo 12, es decir, el presupuesto del sector salud, sino que también se incluye ramo 33, lo que iría a parar a los estados por gasto federalizado para salud. Todo. Gracias. Ya ha habido ahorros, porque ellos dicen que, bueno, se han gastado mucho menos en medicina, porque hay mucha corrupción, etcétera. Tenemos documentado que realmente lo que pasa es que están pudiendo hacer más con menos, o simplemente están haciendo menos, y por eso hay la crisis de abasto de las medicinas de cáncer, entre otras. Mira, yo creo que eso es una gran pregunta. Ahorita no está claro porque necesitamos que la Auditoría Superior de la Federación revise toda la cuenta pública, en este caso del 2019. El 2020 fue trágico, y lo digo con un enorme respeto para la gente que ha tenido pérdidas, porque, pues por un lado nos cayó la pandemia, estábamos mal fondeados, pero además teníamos la transición de este subsistema muy importante que atiende a quien no está en la economía formal, que antes era Seguro Popular y ahora pues es esto que se conoce como el INSABI. Entonces, los primeros meses, Carlos, fueron altamente caóticos porque muchos gobiernos estatales decían, bueno, es que exactamente yo de qué soy responsable. No había reglas de operación, como dijiste. No había reglas de operación, tenías un sistema, o sea, y yo creo que esto habla mal de la capacidad de ejecución del gobierno, pues tú habías cambiado de subsistema, no se habían publicado las reglas de operación, entonces había muchísimas dudas, valga la redundancia, a nivel operativo. Ahora, digamos, este es por el lado de salud. Por un lado, un presupuesto encogido. Por el otro lado, un crecimiento que ves la pendiente y te espanta. No ves cómo va a tener freno ese crecimiento en las pensiones. Se habla de una reforma del sistema de pensiones que estaría fundada fundamentalmente por mayores contribuciones de los empresarios, pero entiendo que aún en esa reforma va a haber más presión de gasto del sector público. El gobierno ha aceptado regresar a las viejas reglas de las pensiones de la CFE, que también va a implicar una presión adicional. Quizá Pemex va a tener una presión similar. ¿Qué está haciendo el gobierno para tratar de contener esto? ¿Se puede? Esa es una gran pregunta. Mira, no quiero sonar melodramático, pero a mí el asunto de las pensiones sí me roba el sueño. Para poner esto en contexto, este año el gobierno federal espera gastar en pensiones, una vez que incluyes la no contributiva,
espera gastar Explícanos, ¿qué es eso de la 4.9%. no contributiva para los que no son expertos? Estos programas de adultos mayores, que yo creo que el gobierno, yo creo que eso es algo que hizo bien. Digo, ¿sabes qué? Cualquier adulto mayor en este país de 68 años en adelante o 65, si perteneces a un grupo indígena, tienes derecho a una pensión. Y se subió el monto. Pero eso es como medio punto del PIB. Y perdonando el tecnicismo, Carlos, esto es lo que se conoce básicamente como pilar cero, la no contributiva. En tu sistema de pensiones, esto es el pilar cero. La reforma de la que tú hablabas, que por cierto, pues un colega y personaje muy querido, Carlos Salazar, jugó pues un rol muy importante en esto. Yo creo que tiene bastantes elementos valiosos. Otras cosas se pueden cuestionar, pero en general es una buena reforma, pero es para volver viable el sistema de cuentas individuales o pilar 2. Si tú de repente haces un diseño bueno, hay que esperar a que se presente oficialmente la iniciativa. Tú este pilar 2 lo puedes ganchar con el pilar 0, con la no contributiva, a lo mejor con el pilar 3, que es el ahorro voluntario para tu pensión, y hacer ahí algo interesante. Pero el verdadero dolor de cabeza es el pilar 1 o el sistema de beneficio definido, que abarca a toda la gente que ya se jubiló, básicamente, y a la gente que estamos en generación de transición. El problema aquí es que es un gasto verdaderamente explosivo. Les comentaba el número de 4.99%. Traemos nosotros proyecciones de que este número para el año 2030, este 4.9, ya dependiendo de cuánto crezca la economía, etcétera, de algunos supuestos, pero puede llegar a 6.1, 6.2% del PIB. ¿Qué vamos a hacer? Con el PIB empequeñeciéndose, podemos llegar más rápido porque la presión de gasto continúa, pero la generación de riqueza se achica. Yo cuando por primera vez vi este número hace unos 10 años, era como la mitad del total del IVA que recaudamos. Hoy ya estamos en gasto de pensiones por arriba del total del IVA que recaudamos. Y si sigue esta tendencia... Es todo el IVA y nos falta un punto del PIB. Y con la tendencia que tú dices va a ser IVA e ISR. No, bueno, esperemos que no tanto. A ver, si junta, lo que pasa es que aquí estás diciendo algo muy interesante. Si yo me paro en el año 2030 y sumo pago en pensiones más servicio de deuda, probablemente estemos hablando de algo rondando 10% del PIB. Ahí sí es IVA más ISR. O sea, entonces, ¿qué dices? A ver, o una parte muy, muy grande de las dos recaudaciones. Y viene la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Ese es el gran tema de este gobierno que ha dicho, por lo pronto, en materia tributaria, vamos a recaudar más, pero no vamos a hacer una reforma fiscal. Y hasta ahora les ha ido bastante bien en la recaudación. Sí. Es decir, si uno compara lo que en otras crisis ha implicado para la recaudación de IVA y de ISR, la contracción de la economía, pues este gobierno puede presumir que no solo no se les ha caído, sino en los 7 meses para los que tenemos datos, está incluso un poco mejor que el año pasado, ligeramente abajo de presupuesto. Es correcto. ¿Es realista pensar que lo pueden seguir sosteniendo? ¿Los supuestos de ingreso de impuestos para el año entrante te parecen razonables? Fíjate que en la parte tributaria, sí. Yo creo que una de las cosas que puede presumir este gobierno es que ha mejorado mucho la administración tributaria. Y lo que pasa, Carlos, es que teníamos una verdadera locura en términos de evasión fiscal. Y yo creo que todos estos cambios de tratar de apretarle a las factureras, poner leyes más estrictas, yo sé que tienen su polémica, yo sé que hay gente que se ha quejado muy amargamente al respecto, pero de que han sido efectivas, han sido efectivas. Y creo que es algo donde los gobiernos anteriores nos dejaron mucho a deber. Entonces, esa parte ahí va. A mí me preocupan mucho para el año que entra los ingresos petroleros, que creo que es verdaderamente un albur. O sea, dice, ¿quién tiene certeza de cómo van a estar los precios? ¿Cómo nos va a ir en producción? ¿Nos van a vender coberturas? Creo que si bien
nuestras finanzas públicas están mucho más despetrolizadas que hace unos años, este pequeño componente, es que no es tan pequeño, ese es el problema, que todavía agarra el sistema fiscal de derechos petroleros, se lo quitas y con estos equilibrios de alfilercitos, pues todo se pone muy complicado. Entre otras cosas, los estados, porque una parte muy importante de las participaciones, que es lo que por ley se tiene que distribuir de los ingresos federales, cada vez que el gobierno generosamente le baja los derechos a Pemex, le está quitando una parte de los ingresos a los estados. Es correcto. Y el hoyo en Pemex lo estamos pagando de diversas formas todos los mexicanos. Y ciertamente tienes razón que los datos de producción, pues ya hemos visto respecto a no solo el pasado más remoto, sino el año pasado y pues no se ha acercado ni de broma a los pronósticos ni de Pemex ni de Hacienda. Entonces yo ciertamente veo ahí una parte medio frágil. Déjame pasar a algo que dijiste en la presentación, me parece muy importante. El presidente desde campaña siempre presumió, o le gustó mucho decir, que se iban a poder ahorrar 500,000 millones de pesos por la lucha contra la corrupción y que con eso iban a poder financiar las transferencias y parte de sus obras favoritas. Y en efecto, si ves los números, corrígeme por favor, si no, Héctor, en las transferencias totales del gobierno a sus programas favoritos van a andar en 300,000 millones de pesos más o menos, y las grandes obras tendrán asignados este año 100,000, 120,000 millones de pesos. En fin, se acerca a esos 500,000 millones de pesos. Pero lo que no veo es que eso haya sido por la lucha contra la corrupción. Lo que veo es un recorte brutal en lo más diverso del gasto público, que está dejando a la capacidad de la administración pública en muchos ámbitos muy comprometida. ¿Estoy en lo correcto o hay algo que me estoy perdiendo por acá, Héctor? No, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices. A ver, probablemente la excepción es precisamente lo que ha subido la recaudación, que tendríamos que ver qué parte es por corrupción, qué parte es por una mejor administración, qué parte es por algún otro proceso. Pero el grueso de este gasto del gobierno viene básicamente por reacomodos presupuestarios, que incluso, Carlos, de repente en este presupuesto se pueden ver cosas muy extrañas. O sea, ha habido una reclasificación muy heterodoxa. Doy un ejemplo muy concreto. Te pueden decir, tú ves y dices, oye, pues es que todos estos programas que beneficiaban a mujeres, pues resulta que los rasuraste o los desapareciste o están en cero. Entonces, ahí cae mucho tu perspectiva de género. Pero de repente ves algún agregado o alguna clasificación que dice, no, yo sí estoy subiendo mi gasto en género. Y dices, ¿por qué? Porque tengo mis programas de becas, ponte a pensar en el Benito Juárez para preparatoria o en Jóvenes Construyendo Futuro. Oye, Héctor, yo no sé si soy yo el que no te está oyendo, que me digan por favor en producción si es algo generalizado, pero yo te estoy oyendo muy cortado. Producción, ¿nos puedes mandar un chat? Se escucha bien, perdón, parece que era mi internet. No. Pero lo que te comentaba es, el dato es muy interesante porque tienes estos ejemplos, como lo que comentaba del gasto en género, que rasuras, desapareces o dejas en cero programas muy importantes, pero de repente el gobierno te dice, no, yo estoy subiendo mi gasto en género, y tú dices, bueno, ¿cómo es eso? Pues es que tengo las becas Benito Juárez, tengo Jóvenes Construyendo Futuro, y 40% de los beneficiarios son mujeres, entonces pues yo gasto con perspectiva de género. Y dices, caray, pues eso es una clasificación medio rara. Ahora, entonces, tenemos una reacomodo del gasto en torno a las prioridades del presidente, que se ha logrado apretando muchas otras cosas. Decías tú, y me parece que es un punto importante, que parte del espacio que han ganado es por la recaudación, pero yo me pregunto, esa recaudación, cuando tú comparas el presupuesto para este año, solo incluido el 19, de recaudación respecto a lo que tuvieron, pues se presupuestó más de lo que tuvieron porque la economía no creció lo que se esperaba. Entonces, pues, la recaudación fue más baja. Luego apretaste al contribuyente.
Disculpen. Bueno, para la gente que nos escucha y mientras se conecta Carlos, pues yo creo que sí ha sido con un mayor esfuerzo de los contribuyentes. Incluso yo creo que esto también es importante mencionarlo. El gran hueco son los ingresos petroleros, y ahí sí tenemos que preguntarnos desde qué vamos a hacer con Pemex, si va a seguir esta administración, por ejemplo, y aquí esto va a parecer medio esquizofrénico, pero me voy a hacer yo una pregunta como si fuera Carlos, de cosas que yo sé que le preocupan mucho. Está este desmantelamiento del Estado. Si ustedes ven los recortes en los capítulos 2000 y 3000 que se pactaron desde este año, que pueden ser realmente durísimos para la administración pública, vimos todos estos servicios, todas estas anécdotas, incluso donde te decían, ¿sabes qué? Pues tenías gente trabajando de las secretarías en sus casas, pero sin computadoras, y una barbaridad, y Pemex recibe un trato muy diferenciado. No ha presentado a fin de cuentas un proyecto de empresa que sea creíble, un plan de negocios, no vemos recortes, mientras que la administración pública federal pues es golpeada de manera muy ruda. Incluso, Héctor, una de las cosas más tristes es que estamos viendo recortes, pero en exploración y producción. Es decir, en Pemex sí le recortan... Es lo que más deja. Es decir, Pemex siempre presenta su presupuesto para que le autorice Hacienda y el Congreso el déficit que puede tener cada año, el balance financiero que puede tener cada año. Este año salió más corto de lo que había pedido Pemex. Y hoy anunció el secretario que se van a hacer recortes, o el director general de Pemex, pero no se va a tocar dos bocas. Y para no tocar dos bocas, lo que vas a tener que tocar es exploración y producción. Entonces, lo que te dejaría dinero, lo estás recortando por algo que va a ser una perdedera de dinero. Esto simplemente abona en lo que tú dices. Estamos todos apretándonos el cinturón para hacer una refinería que no se necesita, que difícilmente la van a terminar en tiempo y que si la terminan va a costar mucho más de lo que tenían presupuestado. Y con beneficios muy dudosos. Ahora, para mí una de las cosas que causan mucho problema y tiene que ver con lo que dijiste al final de tu presentación original. Cuando uno analiza el desarrollo estabilizador, que tuvo pues, un gran control de la chequera, en un contexto de mucho crecimiento, una de las cosas que descubre es que eso se logró conteniendo demandas sociales, posponiendo inversión en infraestructura. Una parte del sobregasto de Echeverría tenía que ver con esas presiones. Me da la impresión que estamos dejando realmente de hacer muchas cosas que van a tener consecuencias económicas, políticas y sociales. Si el grueso de la inversión se está yendo al Tren Maya, el Transísmico y otras obras favoritas del presidente, vamos a empezar a ver cuellos de botella en muchas otras partes del país que requerirían mayor inversión pública. Si no se están atendiendo los temas de certificación sanitaria, porque las entidades no tienen el dinero para hacerlo, vamos a empezar a tener problemas, como lo vimos con el dengue a principio de este año, porque no se gastó a tiempo, no hubo suficiente dinero para los insecticidas que combaten el dengue. ¿De qué tamaño estarán siendo todas estas demandas insatisfechas por el recorte? ¿Hay alguna forma de evaluarlo? Sí. Mira, nosotros cuando hemos echado números, yo creo que en la parte social, y que te metes a un tema, yo creo que bien importante, Carlos. Mira, probablemente en la parte social, si tuviéramos que echar números, siendo súper eficientes en gasto, etcétera, estamos hablando como que nos falta $1 billón, unos 4 puntos del PIB. El problema es que en la inversión pública nos faltan como otros 4 billones, como otros 4 puntos del PIB, otro $1 billón. Entonces tú de repente te encuentras cosas
como estos proyectos de los que hablabas, pero que son muy de relumbrón, pero empiezan una serie de carencias a pegarle muy duro a la economía. Menciono dos, así nada más para que sea muy concreta la discusión. Transmisión eléctrica. Ahorita le tendríamos que estar apostando como país a realmente a desarrollar redes eléctricas de nueva generación, prepararnos para lo que viene. Pues no hay nada de eso. Más aún, el sureste mexicano, toda la península de Yucatán y el noroeste, Baja Sur, Sonora, se están quedando desconectados. O sea, entonces con unos problemas económicos muy severos. No hay inversión ahí. Te metes a otras cosas de infraestructura que de repente son tan básicas que volteamos a otro lado. A ver, el CIEP publicó hace unas semanas un estudio sobre infraestructura pública, algo que encontramos que a mí me parece, la verdad, vergonzoso. 30% de las escuelas públicas en este país carecen de infraestructura sanitaria básica, baños y agua. Entonces, imagínate traer problemas de ese tipo con una pandemia. O sea, ¿cómo regresas? ¿Cómo haces todo? Creo que aquí se perdió una oportunidad de oro para decir, necesitamos reactivar la economía, traemos estas carencias, pues vamos a hacer un programa con Banobras que nos permita hacer inversiones bien puntuales con estos temas, y creo que hubiera sido muy bueno para todos. Pues la verdad es que no. O sea, este tipo de temas se abandonó. Ahora, muy rápido, porque ¿qué va a pasar? No solo es lo que nos falta, creo que podemos caer en equilibrios muy extraños, Carlos. Uno de ellos es que empiecen a crecer las brechas regionales. Que digas, pues, a ver qué hacemos, y ¿sabes qué? Si la federación no responde, pues a ver qué pasa a nivel local. A lo mejor con participación importante del sector privado, pero ya un país muy desigual, estas brechas se pueden profundizar. La otra es que yo creo que vamos a toparnos con una decisión muy difícil. Yo no sé si en este gobierno, yo no sé si nos cambie la elección intermedia, yo no sé si le va a tocar al siguiente, pero vamos a suponer que alguien reorganiza las finanzas públicas. Yo creo que va a haber un gran dilema, que es, o nos vamos por un Estado social que financie derechos, etc., más tipo un modelo europeo, o nos vamos por un modelo más del sudeste asiático, que le apostamos bien importante a la infraestructura y crecemos, pero dentro de unos años. Las consecuencias intergeneracionales de uno y otro son bien diferentes, y deja, o sea, no tengo la menor idea cómo vamos a resolver un dilema de ese tipo. Bueno, la verdad es que estamos en ninguno de los dos, porque necesitamos... Ninguno de los dos ahorita. Tenemos algunas preguntas del público muy interesantes. Vamos a empezar con una de Josh Landón. Nos la van a Josh. Josh, muchas gracias. ¿Cuál sería el impacto de un rebrote sobre las finanzas públicas del siguiente año? Híjole, yo creo que es algo que no queremos ni voltear a ver. De alguna manera, la gran apuesta del gobierno es este rebote. Yo no sé si vamos a llegar al 4.7, 4.8, pudiera ser un número más chico en la medida que la economía siguiera paralizada. El gran problema es que si hay un rebrote importante, o nos llega el invierno muy temprano, o se te mezcla COVID con influenza o una mugre de ese tipo, que tengamos que cerrar la economía, entonces yo creo que la caída se profundizaría de una manera dramática. Yo creo que sí es una pregunta que hay que hacernos. Si el gobierno tiene un plan de contingencia para eso, no lo ha hecho público. Lo que sí sabemos es que ya no tienen bolsas, fideicomisos y cosas para amortiguar, porque se los comieron en los primeros 2 años.
Sí, yo creo que ahí no nos salvaríamos, Josh, Carlos, de entrar a un presupuesto de emergencia, que creo que todo mundo lo entendería y decir, ¿sabes qué? Pues yo me voy a endeudar ahora sí 5 o 6 puntos del PIB, pero simplemente para sostener esto en el aire. Oye, una pregunta muy puntual, Héctor. ¿Están dentro de los ingresos para el año entrante considerado el aprovechamiento que vendría de las ganancias del Banco de México? Sí. O sea, ya Sí, está. y es muy interesante el truco, porque la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no te permite hacer eso. Entonces, si tú te vas a aprovechamientos en la iniciativa de ley de ingresos, viene en cero. Pero hay una categoría que se llama otros, y dentro de otros hay un rubro que se llama otros. Nos reímos mucho porque es el otros. Sí trae 140,000 millones de pesos y creemos que es básicamente lo del remanente del banco. Ahora, tú me vas a decir, espérame, Héctor, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es muy clara. Si te llegan a autorizar un remanente, el 30% se tiene que ir al FEIP, Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, y el 70% a pago de deuda. Pero toda la vida, desde los gobiernos anteriores, se ha hecho contabilidad creativa. Dices, pues como yo ya estoy pagando deuda, servicio de deuda, que en tanto, pues estos puntos los considero como que se van para allá, libero de lo que iba a pagar y lo meto en gasto. Sí, siempre pasa eso. El dinero, como dicen ustedes, es fungible. Tenemos una segunda pregunta de Fernán Rosas, por favor. No, Fernando, mira, yo creo que por ahí están muy blindados los fondos de las Afores y yo creo que ya estaríamos hablando de un problema político de otra dimensión, el que se apareciera la mano pachona y todo. La forma en que se hizo el diseño ahí, yo creo que es buen blindaje. Mucha gente dice, oye, es que estuvo la experiencia de Argentina, pero la experiencia de Argentina fue diferente. No eran cuentas individuales como las mexicanas o como las chilenas. Era una especie de contabilidad individual sobre un fondo público. Entonces, creo que ya estaríamos en un problema mayúsculo para ver algo de esa naturaleza. Pues muchas gracias, Héctor. La tercera es una pregunta de Cecilia Picasso. Esa es bien buena pregunta. A ver, esa es bien buena pregunta y yo creo, Cecilia, que tendríamos que organizar casi un programa y mesa redonda al respecto. Hay quien dice, ¿sabes qué? Es que hay cosas que dan mayor rendimiento, pero tú también en tus fondos individuales, pues quieres un perfil de riesgo bajo. Entonces, lo que han dicho las administradoras es, ábreme la ley, vamos a aspirar a proyectos, ponme buenos parámetros de control de riesgo y eso debe de disminuir. Algunas administradoras, sobre todo las más chiquitas, sí han pedido mucho flexibilización y que les permitan especializarse. Entiendo el asunto, nada más pues hay que tener cuidado. Ahora, Héctor, también hay un problema, no hay tantos proyectos financiables, sobre todo en una economía como la que tenemos ahora. Es decir, ¿cómo le harían las Afores? ¿En dónde colocarían ese dinero de forma más rentable cuando la inversión privada está parada? Sí, pues muy buena pregunta, Carlos. Y la verdad es que a las Afores se les puede criticar varias cosas, incluyendo que de repente no son muy transparentes, que si los costos de administración han sido altos, pero en términos de rendimientos, lo que pueden presumir, al menos en promedio en los años, pues la verdad es que es muy respetable. No sé, en tu caso, si comparas lo que ganas como ahorrador fuera respecto a lo de las Afores, conviene meterle al ahorro voluntario, pues lo administran tan bien respecto a lo que uno puede hacer como A lo que ahorrador. uno pueda hacer, claro. Sí. Vamos a pasar a la pregunta número 4 de Sara Mendoza. Sara pregunta, ¿qué opinan de la famosísima reforma fiscal, del hecho de gravar el gasto y liberar el ingreso? Mira, yo creo, Sara, que
que la reforma fiscal de alguna manera ya empezó. Todo lo que, de alguna manera, si vemos el ajuste del 2016, si vemos lo que ha hecho este gobierno reprogramando, tú probablemente te refieras mucho a la parte ya bien en particular de los impuestos. A mí me parece, y esto no deja de ser polémico, que le ha hecho mucho daño al debate la idea de si grabamos alimentos con IVA, todo se resuelve. Desde mi punto de vista, eso es una gran mentira. Digo, para empezar, grabar los alimentos, si bien te va, te daría 1.2% de recaudación. Ahora, empezamos a entrar a muchos problemas. Alguien diría, bueno, pues es que súbanle los impuestos a las empresas. Pues a lo mejor tampoco es muy buena idea, porque pues mientras estés compitiendo por inversiones, incluso en México, la tasa que pagan las empresas no es baja. Entonces, de repente ahí, yo creo que sí nos tenemos que meter a 3, 4 temas, desde mi punto de vista. Una, antes de pensar en subir tasas, vamos revisando gastos fiscales. ¿Cuándo te deja de cobrar el gobierno? Nuestro código fiscal está lleno de huecos, que yo creo que eso es algo que sí tenemos que meternos. Ahora, un gasto fiscal muy importante es el IVA no generalizado. Por supuesto, que a lo mejor ahí hay espacio, Carlos, y digo, esto es bien polémico, antes de pensar en pasar alimentos de tasa cero a un 16%, a lo mejor sí valdría la pena revisar qué pasaría de pasarlos de cero a exentos, que para al menos bajar algo la acreditación del IVA. Como quiera, sí agarraríamos unas 3, 4 décimas de puntito y yo creo que por ahí se puede hacer algo. Hay que bajar otros gastos fiscales, hay muchas deducciones que no tienen tanto sentido. Vamos a tener que mejorar la recaudación a nivel local. Yo creo que no hay vuelta de hoja. Predial, tenencias, vamos viendo todo eso suma y qué se puede hacer. Yo creo que el predial es uno de los impuestos de mayor potencial. Tenemos que ver qué hacer con la informalidad, que es otra cosa que no es una varita tampoco mágica. Cuando te digan en una conferencia de si empiezan a pagar impuestos los informales, todo se arregla, es mentira. Dicho lo anterior, sí por informalidad de repente se ha perdido mucha recaudación en algunos sectores, en algunos estados, ahí sí hay que trabajar algo. Y empiezan preguntas de más de mediano y de largo plazo que sí tenemos que ponernos a trabajar. A ver, ¿cómo vamos a grabar capital? Y digo, a lo mejor por el lado de predial es relativamente sencillo, se tienen que mejorar muchas cosas, pero le entendemos mejor, pero te vas metiendo a otras formas de capital y es más complejo. Y yo creo que en el límite tenemos que ponernos a discutir, y aquí las universidades van a jugar un rol bien importante. ¿Qué hacemos con todo el capital intangible? Cada vez más presente, cada vez más grande, dificilísimo desde el punto de vista técnico qué hacer. Sí, Carlos. Conviene decir que muchos otros problemas los tienen todos los países del mundo. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Lo que dice Carlos es muy cierto. A ver, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ¿cómo grabas los algoritmos de Amazon que valen miles de millones de dólares? Hay que darle una pensadita. Ahora, la pregunta inicial que hicimos, Héctor, está muy interesante cómo nos está respondiendo el público. ¿Nos la quieren proyectar, por favor? ¿Cuál sería la estrategia? Mira, Héctor, el 67% piensa que es una reforma fiscal. Subir el gasto 0%. O sea, esta es una respuesta muy sorprendente o muy reveladora. Claro. De un público que dice, pues el gasto público mayor no es la solución, pero sí necesita el gobierno tener más dinero, que le apliquen una reforma fiscal a quienes la pueden pagar, y muy pocos querrían realmente endeudarnos más. Tenemos tiempo, ¿te parece, Héctor, para una última pregunta? Sí. Es una pregunta que nos hizo Iker Rivas. ¿Cuáles son los sectores más castigados en el presupuesto del año entrante de cara a estos tiempos de pandemia? Mira,
Bien buena pregunta, Iker. Yo creo que de los grandes perdedores son los gobiernos subnacionales. Ya lo decía Carlos, hubo una reducción de participaciones, el gasto federal en general viene más chico y bueno, pues ellos también tienen que reaccionar ante la pandemia y los problemas. Entonces yo creo que ahí los gobiernos subnacionales están en un punto muy duro. Está muy interesante la forma en que se hizo el presupuesto. Y es que tenemos una subsecretaria de egresos que es buenísima para esto. Te cruza mucho las cuentas. Entonces, vemos, por ejemplo, que más que pensar en un solo sector, tienes que revisar hacia adentro de los sectores. Te doy un ejemplo. En educación puede parecer que hay incluso un pequeño aumento en términos reales. Pero si tú quitas la parte de becas, pues resulta que de los programas, como 40 de los 50 y tantos programas tuvieron reducciones o están en ceros, con cosas que pueden ser bien trascendentes y tiene que ver con esto que platicaba Carlos hace rato. Un ejemplo muy concreto, escuelas de tiempo completo, el presupuesto se fue a 0, que era un programa muy prometedor y todo, pues se fue a 0, se está gastando el dinero en otro tipo de cosas. Entonces, yo creo que más que pensar en un solo sector, tienes que revisar hacia adentro de los sectores qué programas ganaron y cuáles perdieron. Gasto federalizado, ese sí fue muy castigado. Y inversión, yo creo que también está muy castigada, a pesar de que tiene un pequeño aumento real. Si tú quitas Pemex y los 4 o 5 programas y proyectos insignia, se desploma de manera brutal. Héctor, pues realmente ha sido para mí una plática muy interesante, he aprendido mucho. Tus láminas se pueden compartir con quienes en el público sí, así lo desean. Creo por supuesto. Cuidado porque son láminas que no puedes ver todo el detalle en una presentación como esta, entonces gracias por compartirla y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Al contrario, les estoy muy agradecido por la invitación, Carlos, y pues un gusto poder platicar desde el TEC, desde nuestra escuela de gobierno, con toda la gente interesada en el tema. Y a ustedes que nos acompañaron, por supuesto, muchas gracias. Nos lo esperamos en 15 días con una sesión sobre los indicadores de progreso social. Así que muchísimas gracias a todos.